Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, familia. Qué gusto estar con ustedes una vez más en esta gloriosa mañana que Dios nos concede el poder despertar, el poder resucitar y abrir nuestros ojos en esta gloriosa mañana. Quiero bendecirles en esta hora, agradecerles a cada uno de ustedes por estar pendientes siempre de los devocionales. Gracias a todos aquellos que han decidido también transmitir este mensaje, a aquellos que han hecho grupos. Hemos venido creciendo de una manera extremadamente exagerada. Yo le invito para que le demos gracias a Dios porque la palabra de Dios está corriendo y está siendo glorificada. Padre, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu bondad. Gracias por el privilegio de poder resucitar. Gracias porque tú siempre nos das una palabra que trae aliento, que trae esperanza a tantas almas, Dios mío. Aquellas personas que de alguna manera están siendo nutridos, alimentados por esta palabra, levantando el ánimo de ellos, aquellos que no te conocen, Padre amado, y han decidido servirte a ti y han decidido recibir la palabra. Yo los bendigo ahora en el nombre de Cristo Jesús, los cubro con tu sangre y declaro que cada día crecen y avanzan y maduran en este glorioso camino. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, quiero compartir con ustedes el Salmo 20, el Salmo capítulo 20. Vamos a leer solamente 4 versículos. La palabra de Dios se lee de la siguiente manera. Salmo 20, verso 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos. Y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Aleluya. Qué palabra más reveladora. En esta gloriosa mañana recibimos una palabra muy poderosa. En estos 4 versículos Dios nos revela muchas cosas extraordinarias. Y quiero enseñarte algo acerca de cómo ser victorioso en el día del conflicto. Todos los seres humanos pues enfrentamos. La palabra conflicto para el ser humano es un término extremadamente conocido. Algunos lo llaman problemas, otros lo llaman, como decimos en Colombia, tengo un chicharrón tremendo, o sea, es como un problemón, algo inmenso, algo grande. Es interesante que el salmista dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. ¿Qué nos está revelando esto? Es que tarde que temprano, nos guste o no nos guste, todos tenemos que enfrentar un día. Así la Biblia lo dice, un día se llama de conflicto. Todos nosotros, todo ser humano, le toca enfrentar el día del conflicto. Toda persona que está dentro de esta tierra tiene que enfrentarlo, nos guste o no nos guste. Incluso el apóstol Pablo en Efesios 6:13 lo llama el día malo. El salmista lo llama día de conflicto, pero en nuestro contexto podríamos decir el día de guerra, el día de desánimo, el día de la mala noticia, el día de la traición, el día donde te toca escuchar algo que nunca pensaste que iba a escuchar. Nos guste o no, tenemos que enfrentar el día malo. Pero aquí en esta palabra Dios nos revela cómo ser victoriosos en ese día. ¿Qué es lo que nos hace victorioso para saber entonces cómo nosotros debemos de obrar en ese momento? David, la oración que está haciendo, él está pidiendo desde ya, está pidiendo ser victorioso sobre esas circunstancias. Incluso algunas Biblias tienen título y el título de esta Biblia dice oración pidiendo la victoria. Es decir, David está pidiendo la victoria desde ya, está diciendo quiero ser victorioso cuando venga ese día malo, cuando llegue ese momento donde me toca enfrentar, sea una guerra, sea un desánimo, sea una mala noticia. Entonces David, en medio de la oración que está haciendo, nos está revelando algunas convicciones, nos revela
cuáles son sus convicciones bíblicas y ahí es donde estriba, ahí es donde está el secreto para ser victorioso en medio del conflicto, en medio de la oración, que él hace de una manera entrelazada. Ahí usted puede ver cuáles son las convicciones bíblicas. Él quiere ser ayudado, él quiere ser protegido, él quiere ser victorioso en medio del conflicto. En medio de ese conflicto, entonces David nos muestra en medio de la oración que él hizo, cómo él soporta esas circunstancias. Entonces nos revela cuáles son las convicciones bíblicas que él tiene. La primera está en el versículo 1. El verso dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. La primera está en el versículo 1. Cuando viene ese día, no se te puede olvidar que Dios te oye y te defiende. Versículo 1 dice: Jehová te oiga en el día del conflicto y el nombre del Dios de Jacob te defienda. Dos principios reveladores aquí: Dios te oye y Dios te defiende en ese día. Eso no se te puede olvidar. El problema es que los seres humanos, que cuando nos llega el día malo, cuando llega el momento de enfrentarlo, nos preocupamos tanto que se nos olvida que Él nos oye. Y si yo estoy convencido que Dios me oye, y si yo estoy convencido que Dios me va a defender a mí en ese día, entonces es a Él a quien tengo que correr. El Proverbios, el capítulo 18, el versículo 10 dice: a Él correrá el justo y levantado será. Es decir, ahí es donde usted y yo tenemos que correr. Cuando sabe usted que le llegó el día del conflicto, el día malo, el día que usted no puede soportar, el día que usted está diciendo: pero ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me tenía que suceder esto a mí? La revelación de la palabra no es para que usted huya, no es para que busque culpables, sino para que corra a quien tiene que correr, aquel que le oye y aquel que lo defiende para sacarlo de ahí. La Biblia dice en Juan 9:31 que sabemos que Dios no oye al pecador, pero si alguno, dice la Biblia, es temeroso y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, si queremos que Dios nos oiga, si queremos ser victoriosos en el día del conflicto, debemos de caminar sobre los principios y sobre los valores. La Biblia dice en 1 de Juan 5:14 y dice: y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Esto puede sonar quizás muy básico, esto puede sonar quizás como muy infantil para usted, pero es el secreto que da la palabra, porque los seres humanos, cuando enfrentamos el día malo, nuestra mente se llena, nuestras emociones comienzan como de alguna manera a tratar de sacar ese sentimiento que le llegó a usted, expresando sus emociones en rabia o en lágrimas o en lo que sea. Y en ese momento el salmista dice: mire, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a correr a aquel que nos oye, a aquel que nos atiende. La segunda convicción bíblica que él revela en medio de su oración está en el versículo 2. Dice: y te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. O sea, Dios promete ayudarte y te va a sostener. En otras palabras, vas a pasar ese día, lo vas a atravesar porque Dios te está sosteniendo. Dios no te va a dejar solo. Hay un ejército a tu favor. Yo te lo he enseñado. Hebreos 1:14 dice que los ángeles de Jehová son espíritus ministradores a favor de los que son herederos de la salvación. La Biblia dice en el Salmo 34, versículo 7, dice la palabra que el ángel de Jehová acampa a tu alrededor para defenderte. Entonces, desde ya Dios ha comisionado una ayuda para sostenerte. El mismo salmista lo está diciendo. Él te envía ayuda desde el santuario y te sostenga. ¿En qué momento? En el día malo.
En el día malo, tú tienes, mira, cuando usted está enfrentando un día malo y usted tiene la convicción en medio de ese día de que Dios lo está oyendo, de que Dios lo está escuchando, de que Dios lo va a defender y que hay un ejército que ha sido comisionado para sostenerlo a usted. Wow, yo no sé si esto no le da fuerza, si a usted no le alienta el saber que en medio de ese dolor, de esa mala noticia o de esa situación o ese día de guerra o ese día malo, como dice el mismo Pablo, o como lo dice aquí, en ese día de conflicto, yo no sé si a usted no le da satisfacción y fuerza saber que Dios está a su favor para ayudarle a atravesar ese momento. Hay otra cosa muy reveladora aquí también. El versículo 4 dice, hay otra convicción bíblica, dice, te dé conforme, el versículo 3, perdón, dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Mire qué revelador esto. Cuando se está en día del conflicto, cuando usted no está en día del conflicto, Dios nos ha enseñado, porque nadie le gana a Dios en dar, pero Dios nos ha enseñado a dar, a invertir en el reino de Dios. Quizás usted le da una ofrenda a un hermano, quizás usted bendice a alguien, quizás usted ayuda a una persona, y todo eso queda escrito en el libro de las memorias. La Biblia dice que Dios tiene un libro de memorias, y eso está en Malaquías capítulo 3 versículo 16. En las crónicas del rey, en las crónicas está escrito, así como se escribió lo de Mardoqueo, lo que usted hace a favor del reino, lo que usted siembra. De pronto usted le siembra a alguien un dinero por la obra que está haciendo. Eso está escrito en el reino de los cielos. ¿Y sabe cuándo salen esas ofrendas? Cuando le llega el día malo. Cuando le llega el día malo, se abre el libro para ver cuánto usted ha invertido en la obra de Dios. El texto dice, haga memoria de tus ofrendas, de lo que has dado, de tus holocaustos que has hecho a favor del reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tus ofrendas cuentan, que lo que tú haces a favor del reino cuenta. Cuando tú repartes estos devocionales, cuando tú formas tu propio grupo para bendecir a otras personas, para ayudar a otra familia, todo eso cuenta y se va a tornar a tu favor en el día del conflicto. Por eso el versículo 4, esa es otra de las convicciones. El versículo 4 nos revela la cuarta convicción, te dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Quiere decir que Dios dice, va a concederte aquello que has deseado por muchos años. Dios te lo va a conceder y va a cumplir tu consejo, porque también sea esa petición que has hecho por años. ¿Se acuerda? Abraham estuvo orando por muchos años por un hijo, por el hijo de la promesa. No importa la posibilidad que había, no importa los años que había, Dios se acordó de él y le dio lo prometido. Yo creo que Dios nos está hablando en esta hora a través de esta palabra. ¿Quieres ser victorioso en el día del conflicto? Entonces no se te olvide que Dios te oye y Él te defiende en ese día malo. No se te olvide que Dios te va a enviar ayuda para sostenerte. No se te olvide que tus ofrendas también hacen memoria, y no se te olvide que Él cumple el deseo de tu corazón. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu palabra. Bendigo cada persona, cada uno de los que escuchan estos devocionales, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos, cuídense mucho. Bye bye.